Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estamos en este momento aquí en una parte del jardín atrás de una casa donde tenemos varias plantas en diferente etapa de desarrollo. Estamos esperando que en un momento dado, con la ayuda de la lluvia, el sol, el fertilizante y todo lo que Dios tiene en su naturaleza, puedan dar fruto. Que necesitamos nosotros paciencia, que es perseverancia. Vamos a ver qué significa ser paciente, cuáles son los ejemplos que nos pone la palabra de Dios en cuanto a tener la paciencia, cuáles son los resultados de la paciencia. El apóstol Santiago, que hemos estado estudiando anteriormente, nos había dado advertencias acerca de los que confían en las riquezas. Ahora vamos a ver las actitudes correctas que debe tener un creyente ante diversas circunstancias, las cuales requieren tener paciencia y estar preparados, en este caso, nuestra vida espiritual, hasta la venida del Señor. La paciencia, vamos a ver que no es una situación pasiva, sino que más bien es una resistencia activa, es oponerse a muchas circunstancias con el propósito de tener resultados. Esto conlleva la esperanza. El contexto en el cual está hablando el apóstol Santiago aquí se refiere a cristianos, creyentes que estaban siendo perseguidos, teniendo aflicción y iban en contra por estar en contra de la corriente. El llamado aquí es ser perseverante hasta la venida del Señor. Entonces Santiago nos da tres ejemplos aquí. El primer ejemplo nos habla del labrador, o sea, de la agricultura. El segundo ejemplo, el ejemplo de los profetas. Y el tercer ejemplo del patriarca Job. El ejemplo del labrador. Por lo tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Aquí vemos un proceso que es necesario pasar. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, siendo paciente en ellos hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hace un momento, este lugar donde estoy estaba con lluvia. En este momento salió un poco el sol, pero la lluvia nosotros no podemos determinar cuándo viene y cuándo no. En aquel tiempo estaba la lluvia temprana, más o menos en septiembre, octubre, el otoño, y la lluvia tardía, aproximadamente abril y mayo, que era la primavera. Ellos estaban esperando, especialmente Israel, que es una época, que es una área de mucho desierto, esperando pacientemente la lluvia temprana y la tardía, pero mientras se espera, el agricultor trabaja, o sea, trabaja quitando las malezas, haciendo una poda cuando se necesita. Aquí vemos nosotros que hay ciertas plantas que están en un desarrollo mayor, hay otras que están menos desarrolladas, pero todos van en un proceso el cual se tiene que trabajar. Entonces, ¿cuál es el trabajo que el apóstol nos está diciendo? Dice, sed pacientes vosotros, fortaleced vuestros corazones para la venida del Señor. Entonces, el corazón es el interior de nosotros que tiene que estar fortalecido. Tenemos que estar fortalecidos en la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos que estar nosotros fortalecidos en la confianza, en que el Señor está con nosotros. El Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También dice, aunque ande en valle de sombra,
no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado son mis alientos. Y luego dice, hermanos míos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Otra de los problemas que hay cuando alguien está pasando circunstancias es de que es más sensible a los problemas entre las demás personas, y el mandato es a no quejarse, sino que a trabajar en equipo, a ayudarse unos a otros, a perdonarnos unos a otros, que es lo que nos da aquí. Entonces, la paciencia consiste entonces en perseverar y tener esperanza para ver los frutos, porque más allá de cuando nosotros confiamos en el Señor, van a haber recompensas. El Señor dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, el primer ejemplo que nos pone el apóstol Santiago es el ejemplo del labrador. Cómo el labrador trabaja y espera pacientemente durante su trabajo, porque van a haber frutos, van a haber resultados. Ahí está la esperanza. El segundo ejemplo que nos pone es el ejemplo de los profetas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces los profetas antiguos no eran populares, sino que iban por ir en contra de la corriente. Generalmente sufrían persecución y aflicciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jeremías. Nosotros sabemos que él fue a la cárcel por que su profecía no le agradaba al gobernante de aquel tiempo. Pero solo para mencionar un versículo de Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles que tú no sabes. Ahora, lo que es interesante recordar es que estas palabras las dice Jeremías estando en la cárcel. Dice el versículo 1, vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia. Durante el momento de más dificultad, de mayor aflicción, recibe la palabra del Señor, que no solamente le da una esperanza para recibir respuesta, sino durante esa perseverancia su carácter iba a ser formado. Yo te enseñaré cosas que no sabes. Entonces no solamente el Señor nos promete respuestas, sino un aprendizaje. Tenemos el ejemplo también de Daniel. Sabemos nosotros en Daniel 6, del 6 al 23, 16 al 23, perdón, donde vemos que Daniel fue lanzado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, pero sabemos que el Señor no solamente lo libró, lo guardó, sino que fue un testimonio para todo el reino de ese tiempo. Tenemos también el caso de Elías. La historia la encontramos en Primera Reyes 19. Elías fue perseguido por Jezabel y por Acab por la fidelidad a Dios, pero fue guardado por Dios y él fue bendecido, fue honrado delante de los demás y no sufrió ningún daño. El tercer ejemplo que nos pone el apóstol Santiago aquí es el ejemplo de Job. Mirad que tenemos por bienaventurados o felices o dichosos a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso, las características de Dios. Entonces vemos de que Job fue fiel al Señor, se mantuvo íntegro, con riquezas y sin riquezas, sin darle despropósito a la situación que Dios permitió en el caso de Job. Y lo que vemos al final de toda la situación difícil de Job y que él perseveró confiando en el Señor,
no esperando en nadie más ni en él mismo. Dice Job 42:5, palabras de Job, dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Un conocimiento mayor de la presencia de Dios, un conocimiento personal de Dios. Lo más importante de la vida cristiana es conocer a Dios, tener una relación personal con el Señor a través de Jesucristo. Conocerle a Él no es tan importante las cosas que Él nos da como conocerle a Él. Fue mejorado su carácter y fueron restituidas todas las cosas que él tenía. Dice Job 42, 16 al 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Murió Job anciano y lleno de días. Hay una restitución aquí y es un ejemplo que el Señor nos da, que Él es compasivo y misericordioso. Su misericordia es para siempre. Él es fiel, siempre ha sido fiel a sus promesas. Él tiene un propósito en todo, por lo cual nosotros debemos de confiar. Y para terminar vamos a mencionar el Salmo 37 del 3 al 5, que dice, confía en el Señor y haz el bien. Mientras nosotros estamos descansando en el Señor, debemos de trabajar en lo bueno. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor. Aquí está la relación con Dios, que es lo más importante. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Espera en Él y Él hará. Entonces la paciencia es perseverancia, es un fruto del Espíritu, por lo que debemos de cultivar nosotros la relación con Dios a través de la oración y su palabra, y buscar y pedir y mantener la llenura del Espíritu Santo también, de estar en la dimensión del Espíritu Santo, que es el único que nos muestra su gracia, su misericordia, su paz y su presencia. Esperamos entonces que esta reflexión haya sido de bendición, de fortaleza a tu vida en todas las circunstancias que estés pasando. Confía en el Señor, encomienda al Señor todas tus obras, espera en Él y Él hará. Que Dios te bendiga. Entonces, espero que puedas oír otra vez este video, que puedas escuchar los anteriores y que escuches también los que vienen. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho en el canal, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.